Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Dos temas en esta semana para analizar y debatir. Uno es la situación en Paraguay con la destitución del presidente Fernando Lugo, si fue o no un golpe de Estado, si fue una remoción constitucional de Lugo, y el otro es lo que está ocurriendo en Mendoza, en Argentina, la cumbre del Mercosur, que ya estaba prevista antes de lo que pasó en Paraguay para tratar los temas de la integración regional. Te invito a que empecemos por ahí, por Paraguay. Las reacciones son mixtas. Hay gente que habla de un golpe de Estado decorado de constitucional y otros que hablan de una remoción constitucional del mandatario. Lo cierto es que en 2 horas, para defenderse, le dijeron hasta luego. Yo te tengo que confesar que obviamente no soy constitucionalista y mucho menos constitucionalista sobre Paraguay, pero yo tengo que decir que como se puede ver desde afuera, pareciera que todo fue apegado a derecho. Es decir, creo que todas las constituciones democráticas de América Latina y del mundo tienen una cláusula de salida y parece ser que acá se cumplió con los requisitos de esta cláusula de salida. Yo creo que aquí en realidad lo que hay que discutir es si el presidente cometió un delito ameritado que él lo removiera. Eso podría ser la otra discusión. El argumento es mal desempeño en su trabajo como presidente por este conflicto con ocupas de tierra que generó 17 muertos, y eso creo yo fue la gota que colmó el vaso en la paciencia de mucha gente de la oposición y de aquellos que eventualmente habían apoyado en su momento al presidente Lugo, que dijeron, bueno, ya basta. De todos modos, Alberto, un punto interesante. Una persona que comete una infracción de tránsito en Paraguay para cruzar una luz en rojo, por ejemplo, le dan hasta 2 horas para defenderse. Y creo que lo del presidente Lugo es mucho más serio que cruzar una luz en rojo, un semáforo en rojo. Y solamente tuvo 2 horas para defenderse. De nuevo, yo no soy constitucionalista, pero si ya los órganos supremos, que son la Suprema Corte de Justicia, si son el Congreso, etcétera, cumplen con el requisito constitucional de estar todos de acuerdo, pues ya se cumple con la Constitución y ya lo pueden hacer. Y otro punto de reflexión también, Daniel, es el hecho de que los últimos 2 mandatos presidenciales que terminaron antes de tiempo han sido en 2 de los países más pobres de América Latina, Honduras y Paraguay, ¿no? Y esto invita a la reflexión acerca del poder de las instituciones, del poder de las instituciones democráticas dentro de los países más pequeños de América Latina. Es simplemente una reflexión que yo pongo acá, que de nuevo, al parecer, también en Honduras lo conozco un poco más el caso, y en Honduras estuvo pegado a derecho, le guste a quien no le guste. Incluso José Miguel Insulza de la OEA, él está totalmente en contra en este asunto de que es derecho, pero se cumplió con la Constitución hondureña. Pero de nuevo, de notar que esta crisis constitucional, si tú quieres, o esta ebullición legal, se da solamente en países de los más pobres de la región. Como decía, esto creó mucha preocupación en los miembros del Mercosur, que de hecho están deliberando en Mendoza. Había una reunión que ya estaba planificada antes. A Paraguay no se lo ha invitado, no está presente en esta reunión y están analizando sanciones contra Paraguay. ¿Crees tú que esto puede afectar las operaciones, el crecimiento o el afianzamiento del Mercosur? Primero que nada, espero que ni Mercosur ni nadie vaya a hacer mayor penalidad o mayor castigo a Paraguay en este momento, porque el único que va a sufrir es el pueblo. Yo creo que ya lo hecho está. No veo condiciones para que vaya a regresar el presidente saliente, el presidente Lugo, no hay esas condiciones. Y el castigar en este momento a Paraguay es castigar a los paraguayos. Va a pasar lo que pasó con Honduras, que también hubo estos castigos estúpidos, fuera de lugar, que lo único que castigaron fue a los pobres hondureños porque nada cambió. Todo el proceso legal continuó, después hubo un proceso electoral y ahora está el presidente Lobo. Pero sí sería necesario esperar y pedir que no se castigue a los paraguayos, puesto que los paraguayos como pueblo no tienen la culpa. Lo cierto es que también en el Mercosur, y ya vamos a pasar a otro tema, se está tratando un posible acuerdo económico con China. Algo que potenciaría enormemente la posibilidad de intercambio comercial entre un grupo que hoy por hoy está exportando 670.000 millones de dólares al año. Ese es el Mercosur.
y China, que sabemos lo que es. No, la verdad es que yo soy muy pesimista del Mercosur, francamente. Es un grupo nada más de pantalla, si me lo preguntas a mí. De integración no tienen absolutamente nada. Al contrario, si es una familia totalmente disfuncional y no hay ningún beneficio entre los miembros del Mercosur, entre ellos mismos. No hay absolutamente ningún beneficio. Yo creo que a cada uno de los países les pesa más ser miembro del Mercosur que lo que les beneficia. Y preguntémoslo si no a Uruguay. Es un país, es un grupo que es tremendamente cerrado y es un grupo que al pertenecer pierdes tu libertad. Tú recordarás que en algún momento Uruguay acarició la idea de entrar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Brasil y Argentina literalmente lo avasallaron por bullying, no sé cuál es la palabra en español, they bullied them a Uruguay para que se quitara. Entonces, desde mi punto de vista es una camisa de fuerza, funciona muy bien a la hora de jugar fútbol, ahí sí funciona muy bien el Mercosur, pero fuera de eso no me parece que tenga ninguna utilidad. No, ¿verdad? No hay un equipo de ¿sabes a qué me refiero? Me refiero a las selecciones nacionales, por supuesto. Cuando se juntan a jugar fútbol, perfecto, pero se juntan cualquier otra cosa, Daniel, es tremendamente disfuncional. Entonces, yo no veo qué tipo de acuerdo pueda llegar. Es decir, si no se ponen de acuerdo entre los miembros del Mercosur a la hora de hacer comercio, ¿qué se van a andar poniendo de acuerdo? Bueno, es que creo que es un proceso y como todo proceso implica avances y retrocesos. Si tú miras lo que está ocurriendo hoy con la Unión Europea, ¿sí? Lo que comenzó como una comunidad económica, hoy es una unión, es un organismo supranacional que los cubre a todos ellos. Hace una semana Grecia estuvo votando si se iba o no se iba de la eurozona, si se iba o no se iba de la Unión Europea. 20 años después de la creación, 12 años después de la creación de la moneda única. Es decir, este tipo de cosas, hoy por hoy tú le preguntas a un griego o le preguntas a un portugués ¿a quién beneficia la Unión Europea? Y te va a decir solo dos se benefician en la Unión Europea, Alemania y Francia. ¿Por qué? Porque son las economías más grandes. Y muchos de estos países ven que Francia y Alemania absorben prácticamente todos los beneficios de la Unión Europea, en todos los aspectos, financiero, económico, industrial, en el estándar de vida de su gente. Es decir, esto lo vas a ver en la integración de otras regiones. Lo estás viendo en el Mercosur. Pero lo que digo que se advierte como algo muy positivo es esta corriente de integración sudamericana. Porque detrás del Mercosur lo que viene es UNASUR, que es además algo mucho más grande, mucho más serio, aunque te veo que posas una sonrisa en tu cara, muy cínica por cierto. Soy demasiado sincero, querido. No, pero es que es algo. Yo también estoy siendo extremadamente sincero y estoy haciendo una proyección histórica. Daniel, ¿a qué te refieres con serio? ¿Qué tiene de seriedad el UNASUR? ¿Cómo que tiene bueno, el UNASUR todavía, pero mira. ¿Qué es lo que no tiene de serio? Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que no tiene de serio Mercosur y UNASUR para ti? Dime, ¿qué hay de mejor o diferente 30 años después de que se creó el Mercosur? Yo tengo la respuesta para darte. ¿Cuál es? Hace 30 años Argentina y Chile estuvieron al borde de una guerra. 30 años. Durante los gobiernos militares de Sudamérica, que prácticamente toda Sudamérica tuvo gobiernos militares hasta la década de los 80, el vecino era una hipótesis de conflicto. Estaba entre las teorías de conflicto de los países que el vecino era un potencial enemigo. Los dos eran militares. Los dos, y Brasil, y Paraguay, y Argentina tenía hipótesis de conflicto con Brasil, Brasil con Argentina, Argentina con Chile, Chile con Argentina. Yo soy de Mendoza. Mendoza es una provincia fronteriza con Chile. Es una de las partes es la parte más activa de la frontera con Chile. Y yo no te puedo explicar la evolución que se ha producido en estos últimos años en la integración entre ambos países, como consecuencia del Mercosur, pero Daniel, como consecuencia de una integración que se está produciendo entre los países de la región. Pero Daniel, ¿cuál integración? Chile, por diplomacia, y nada más por diplomacia dijo, ok, yo me asocio al Mercosur, pero nada más me asocio, desde el lejecito, ¿no? Como miembro socio, Chile no solamente no quiere nada que ver con el Mercosur, sino tiene nada que ver con el Mercosur. No sé, Alberto, pero hay una realidad física que se está produciendo en Sudamérica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando tú hablas. Se quiere llegar a una sola cosa, y es el tránsito, el libre tránsito de bienes, servicios y personas dentro de la región de lo que en su momento va a ser UNASUR, es decir, que se va a llegar a lo mismo que la Unión Europea. Eso es un potencial enorme lo que hay ahí, y creo que es a lo que se está apuntando. Es decir, los países no van a perder su identidad,
Grecia no dejó de ser Grecia, Alemania no dejó de ser Alemania, Francia no dejó de ser Francia, pero la gente puede transitar libremente dentro, se transforma en un mercado gigantesco, enorme, con un potencial enorme. Pero mira, y es a lo que se está apuntando. Pero mira, Daniel, primero que nada yo estoy totalmente de acuerdo contigo con este mejoramiento de las relaciones entre, en este caso, Argentina y Chile. Totalmente de acuerdo. Pero no tiene nada que ver el Mercosur. Simplemente los tiempos han cambiado, son países mucho más maduros, etcétera. Eso se hubiera alcanzado sin el Mercosur. No se hubiera alcanzado sin el Mercosur. Sí, totalmente. Y déjame te decir otra cosa. Hablando acerca de la integración, del libre movimiento de personas, no necesitas Mercosur, no necesitas UNASUR, no necesitas nada. Necesitas hacerlo. Pero es que son Centroamérica, procesos, hoy Centroamérica no es proceso de nada. Son procesos. Centroamérica, los centroamericanos pueden pasar libremente entre todos los países y no tienen ningún grupo asociado ni nada. Simplemente un día dijeron, ay, todos somos centroamericanos, pum, todos tenemos entrada libre a cada uno de los países. Ya, punto, lo hicieron y se acabó. Bueno. Nada de que 30 años un parto espantoso que no funciona de nada. No, pero no es tan fácil, porque no es lo mismo lo que tú ves y lo que observas en Centroamérica a las desigualdades que hay entre las economías de Sudamérica. Y si tú vas a abrir las fronteras de un país con otro para que transiten bienes libres, bienes, servicios y personas libremente dentro de esa región, tienes que ajustar las economías de uno con otro, hacerlas compatibles para que eso pueda ocurrir. Eso va a llevar mucho tiempo en Sudamérica, porque hay distintas realidades en cada uno de los países. Así como hay afinidad, hay mucha diferencia en sus niveles económicos, en su nivel de desarrollo. También México, Estados Unidos. Es que, de nuevo... Bueno, pero no está abierta la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí en Arizona te están cerrando por poco, te están poniendo una pared. Tú de Monterrey, ¿cómo tienes que hacer para cruzar Estados Unidos? Tienes que subir una pared y decir, hey, ¿puedo pasar? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero no es lo mismo. No, pero el punto al que iba es que lo primero que tú tienes que hacer es tener libre comercio. Eso es lo primero que tienes que hacer. Pero por eso no se hace en 30 años. Pero yo vuelvo y te insisto, Alberto, si tú vives en una provincia fronteriza de Argentina con Chile y comparas la situación de hace 30 años a hoy, es enorme la diferencia. Y el Mercosur sí ha tenido un impacto, porque las rutas que se han abierto son para que pasen camiones de Argentina, de Uruguay, de Paraguay para salir por el Pacífico. Y eso se ve cuando uno llega a Mendoza, eso lo ves. Ves a los camiones de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Argentina cruzando para salir por el Pacífico. Se están abriendo túneles, se están abriendo rutas, se está ampliando la posibilidad de cruzar más rápidamente para exportar por el Pacífico. Se están cerrando gasoductos. Bueno, bueno. Es que nada va a ser fácil. No. De nuevo, Nada yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no creo que tenga nada que ver con el Mercosur. Y menos con Chile, y menos aún con Chile, porque de nuevo, yo insisto, Chile ha reconocido desde el principio que el Mercosur como grupo es totalmente disfuncional. Pero sin embargo está cambiando su actitud en estos últimos años. Chile está advirtiendo que la integración es un potencial enorme para crecer. Y por eso se está hablando de trenes transandinos para poder cruzar con trenes mucho más rápido, de una manera más eficiente y con menos costos para salir por el Pacífico. Y todo esto tiene que ver con un sentido de integración económica que se está produciendo en Sudamérica, que yo no lo había visto nunca. Creo que se está generando y se está fortaleciendo y está apuntando en la dirección correcta. Que va a ser muy difícil, no me cabe la menor duda. Que se va a lograr, no me cabe la menor duda. Pero mira, nada más notar cómo tan pronto, en este caso Argentina, empezó con problemas económicos y lo primero que ha hecho es protegerse en contra de sus propios socios del Mercosur, contra Brasil, etc. O sea, ese es el problema. El problema es que el Mercosur no tiene reglas escritas claras que te impidan moverte a discreción, como tiene un tratado de libre comercio. Estados Unidos y México no pueden hacer las cosas como se les pega la regalada gana, no pueden, tienen un tratado de libre comercio. En Argentina, el Mercosur famoso, ya es que hizo Argentina, chao Brasil, ya no acepto este tipo de entradas ahora porque tengo problemas económicos y adiós, y haz lo que quieras. ¿Y qué puede hacer Brasil? No puede hacer absolutamente nada, porque el Mercosur no te obliga absolutamente nada. Y el tema con China es muy interesante porque China necesita materia prima, ¿sí? Y en los países del Mercosur, especialmente Brasil y Argentina, están interesados en sí exportar materia prima, pero con un valor agregado, con un componente industrial, un proceso industrial interno del país para poder generar esa famosa industrialización tan necesaria, por cierto, en esta época. Como intención y como sueño es muy bonito, pero el problema es cuando tú quieres empezar a exportarle a China algo con valor agregado, ya entras inmediatamente en conflicto directo con China, porque eso es lo que China hace. Y ahí es donde entramos al terreno de lo que hablábamos en la emisión pasada, Daniel, en el sentido de que
está perfecto que América Latina empiece a ponerle valor agregado a sus materias primas, pero también que se consuman internamente, porque a China no le vas a poder vender nada con valor agregado. Por eso México no le vende nada a China, al contrario, por eso México y China son economías rivales, porque ambas hacen cosas con valor agregado. Así es que no, tú no le puedes vender absolutamente nada de valor agregado a China. Entonces por eso es importante desarrollar tu mercado interno. Estamos con algunas reacciones en Twitter que estos últimos días hemos estado pidiendo en TO2 para la ventana. Mira lo que dice, por ejemplo, la gente. Este es Javor y nos dice: hay presidentes que se rasgan las vestiduras por democracia Paraguay y en Paraguay paradójicamente apoyan tiranías castristas. Esto en referencia a lo de Paraguay. Este otro dice: fue un golpe de Estado del Congreso, maquilló con la ley una destitución que fue política, pero nada de juicio, dice Carlos René Celano. Cambiando de tema un poquito, Daniel, si me permites, en la próxima emisión, la próxima semana, para cuando estemos tú y yo aquí en este mismo lugar, ya un nuevo presidente habrá sido electo en México. ¿Y el PRI vuelve? Bueno, las encuestas lo dirían de esa manera. Todo parece indicar que las encuestas consistentemente han estado poniendo al PRI a la cabeza y en teoría el PRI retomaría el poder. La gran pregunta es qué va a pasar en México si retoma el PRI. Hay que recordar que el PRI tuvo esta dictadura de partido o dictablanda durante 70 años hasta hace 12. Después de 12 años del PAN en el poder, ahora todo parece indicar que regresa el PRI. La pregunta es, de nuevo, ¿cómo serán entonces los próximos 6 años o si esto es bueno o malo para México? La pregunta que yo me hago es, ¿qué pasó dentro del PAN o qué pasó en lo que fue hasta hace 12 años atrás una oposición casi nula en México? ¿Qué falló para que el PRI vuelva ahora? Yo creo que tiene que ver también con lo que hablábamos la vez pasada, Daniel, en el sentido de que aunque estés creciendo, Daniel, pero si estás creciendo tan poquito, estás creciendo como el caso de México, 2, 3%, no es sostenible, no es un crecimiento que te saque a un país de la pobreza. Y la gran desigualdad continúa. Sí, por supuesto, pero no puedes sacar con un crecimiento 2-3% durante 12 años, no puedes sacar a la gente de la pobreza. Olvídate, si tienes recesión económica, pues eso es menos, pero tampoco es suficiente con crecer 2-3%. Bueno, pero de todos modos, los altos niveles de pobreza que hay en el país, la tremenda desigualdad que hay en el país, es una herencia directa de 70 años del primer gobierno. Por eso te digo que hay un desencanto, pero la gente está esperando un bang. O sea, también los mexicanos, como todos los latinoamericanos, somos bastante desesperados, ¿no? Y estábamos esperando un bang, un nuevo amanecer, ¿no? Y pues no ha sido necesariamente así la situación. ¿Qué es lo que está amarrando a la economía mexicana? La falta de modernización, de reformas modernizadoras. Y esas reformas modernizadoras se vienen discutiendo desde que estaba el PRI. El último presidente del priismo, que era Ernesto Zedillo, ya estaba él tratando de impulsar en un congreso opositor que en ese momento era dominado por Felipe Calderón, hoy presidente, y en ese momento Ernesto Zedillo trató de impulsar las mismas reformas que hoy en día el presidente Felipe Calderón está tratando de impulsar, y en aquel entonces Felipe Calderón se las rechazó. 12 años después sigue exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que mantiene amarrado a México económicamente? La falta de reformas. La gran pregunta aquí es, ¿quién tiene más capacidad de poder hacer estas reformas modernizadoras en materia laboral, en materia energética, en materia judicial, en materia fiscal? Si un presidente del PAN o un presidente del PRI. Acabo de estar en México, hablé con analistas que yo respeto mucho y ellos hablaban, todo el mundo habla, incluso la revista The Economist habla también acerca de que todos son malos. En México los 3 candidatos son malos. La pregunta es quién es el menos malo. Y menos malo es en materia de quién tiene la mayor capacidad de poder hacer algo en los próximos 6 años. Y estos analistas todos decían el menos malo, y quien tiene esa capacidad en todo caso sería, el PRI. Para terminar, ¿optimista o no con el futuro de México y con los próximos 6 años, gane quien gane? Y yo no soy optimista en la política como se está haciendo en América Latina para nada, incluyendo México, así es que pesimista. Yo optimista. Claro. Creo que soy optimista y lo soy con un profundo sentido unionista sudamericano. Y en eso coincidimos, fíjate, en que es la solución para prácticamente todos los problemas de la región es que la gente pueda unirse en materia económica, social, cultural, poder intercambiar bienes, servicios,
que un mexicano puede estudiar libremente en cualquier país de América Latina sin tener que sacar pasaporte y buscar trabajo en cualquier país. Un argentino se puede ir a Venezuela, un colombiano puede ir a Chile. Cuando logremos eso, creo yo, y en ese sentido soy optimista, porque lo que tú ves como algo muy débil y diría fuera de control y atolondrado, si quieres, en el Mercosur y UNASUR, para mí, yo lo veo de una manera optimista como un movimiento histórico que no tiene que ver ni con derecha ni con izquierda, pero que se ha gestado, que es imparable y que va a llegar a buen puerto. Yo digo que cualquier esfuerzo de integración, acercamiento, agrupación, hermandad, tiene que empezar con libre comercio. Ese tiene que ser el inicio, libre comercio, porque la intención no basta. La manera de poder poner concreción a esto es empezando con libre comercio y después ahí todo. Bueno, optimismo, que es lo más importante para que las cosas se logren. Gracias, hasta la próxima.